Esto es lo que sucedió cuando The Walking Dead pasó de reinventar la televisión en 2010 a perder el 94% de su audiencia. Después de aventarme todas las series de este universo como si fuera tarea, esto estuvo muchísimo peor de lo que recordaba. Si te late este tipo de videos largos, clavados y medio intensitos sobre series, me ayudaría muchísimo que te suscribas. Ahora sí, vamos a hablar de este pedo. Algo bien raro pasó con The Walking Dead. Empezó como uno de los mejores shows de horror de toda la televisión. No bueno para zombies, no. Uno de los mejores shows, punto. Y terminó convirtiéndose en una franquicia gigantesca donde AMC exprimió tanto el universo que eventualmente nada se sentía especial. Lo más loco es que no fue un colapso instantáneo, fue lento, doloroso y súper visible. Todos lo vimos pasar en tiempo real. La serie se estrena en octubre de 2010 en AMC con el piloto Días Pasados y amiguitos, si no has topado ese primer episodio en años, vuélvelo a ver. Sigue siendo impresionante, tiene súper poco diálogo, todo se basa en atmósfera, silencio, abandono, tensión visual. Es literalmente ese tipo de episodio donde entiendes perfecto el término Show Don't Tell, muéstralo, no lo cuentes. Y luego llega la temporada 2, la famosa temporada de la granja, que en su momento mucha gente decía que era lenta, pero ahora creo honestamente que ahí está una de las mejores actuaciones de toda la franquicia. Jon Bernthal como Shane. Ese cabrón estaba jugando otro deporte completamente distinto, porque Shane representa algo súper importante en The Walking Dead. El inicio de la pérdida de humanidad real. Y todo culmina con Sofía saliendo del granero, que sigue siendo una de las escenas más fuertes del show. Ahí fue cuando la serie perdió su inocencia narrativa. Y luego llega la prisión en temporada 3, introducen al gobernador con David Morrissey, y aquí empieza algo bien importante para entender la caída del show, porque este es el primer momento donde The Walking Dead empieza a guardar cosas para después, en lugar de darte una resolución satisfactoria. El final de temporada literalmente termina con el gobernador matando a su propia gente y desapareciendo en el bosque. Y sí funciona como suspenso, pero también se siente como y ya veremos luego qué hacemos con esto. Y ahí empieza el pedo, porque después llega la era blockbuster, temporada 4, 5 y 6, el pico absoluto de popularidad. Acá entra Scott M. Gimple como showrunner, que prácticamente funciona los roles de guionista principal, productor ejecutivo y director. Él toma las decisiones finales sobre todos los aspectos del programa desde el inicio hasta el final. El Scott llega y cambia muchísimo la estructura del show, todo se vuelve más fragmentado, más íntimo, más enfocado en personajes separados. Y ojo, al principio funcionaba. Sin Santuario, el estreno de temporada 5, sigue siendo uno de los mejores episodios de toda la serie. La arboleda es literalmente arte, no exagero, y los números estaban ridículos. El estreno de temporada 5 terminó siendo el episodio más visto de toda la franquicia, con 22.37 millones de espectadores en visualización retardada. 22 millones, güey. Ese nivel de audiencia hoy parece imposible. Y aquí es donde se pone triste este análisis, porque justo cuando The Walking Dead estaba en la cima, empezaron a aparecer las primeras grietas. La más famosa, Glenn, debajo del contenedor de basura en temporada 6. Si viste la serie en tiempo real, sabes exactamente de qué hablo. El show literalmente nos hizo creer durante semanas que Glenn había muerto rodeado de caminantes para después revelar que sobrevivió escondido debajo de un contenedor de basura. En ese momento sí sentí que la serie me estaba manipulando, porque una cosa es crear tensión y otra muy distinta es mentirle directamente a la audiencia para generar conversación en redes. Y AMC empezó a hacer eso constantemente. Luego vino el famoso boomerang narrativo, episodios enteros dedicados a un grupo mientras dejaban otro suspenso pendiente durante semanas. Entonces pasaba algo importante con Rick, pero no sabías que seguía hasta 3 episodios después, porque ahora tocaba un capítulo completo de Morgan recogiendo una zanahoria en el bosque o alguna madre así. Y neta, ahí empezó el cansancio, porque se sentía transparente, se sentía como una manera de estirar 8 episodios de historia en temporadas de 16 capítulos. Y sí,
Aquí ya vamos a entrar full a spoilers de prácticamente toda la franquicia, no más para que no digas que no te avisé. Llegamos al punto de quiebre. Temporada 7, episodio 1, 23 de octubre de 2016, y no exagero cuando digo que este episodio cambió la historia completa de la franquicia, porque sí, el estreno fue gigantesco, tuvo 17 millones de espectadores el mismo día y 21.5 millones con visualización retardada. Fue la segunda audiencia más alta de toda la historia del show. Todo el mundo estaba viendo qué iba a pasar con Negan, pero AMC cometió un error enorme. El suspenso del final de temporada 6 dejó a la audiencia esperando 8 meses completos para saber quién moría. 8 meses. Y cuando finalmente llegó el episodio, el monólogo inicial de Negan dura 11 minutos. Sí, 11 minutos. Y sí, Jeffrey Dean Morgan estaba increíble como Negan. El problema no era él. El problema era que todo se sentía como un espectáculo de marketing, especialmente la muerte de Glenn, porque la muerte de Hershel en temporada 4 se sintió como tragedia narrativa, dolor real, consecuencias, y la muerte de Glenn se sintió diseñada para romper internet. Y mucha gente simplemente dijo, ya no quiero seguir viendo esto. Yo lo dije en ese momento y los números lo demuestran. Después del estreno de temporada 7, la serie tuvo una de las caídas más grandes de audiencia entre episodios consecutivos en memoria reciente. Durante las primeras 6 temporadas, el show normalmente perdía 12.4% de audiencia entre estreno y segundo episodio. Temporada 7 perdió más del doble. Y honestamente nunca se recuperó, porque entre temporadas 7 y 9 la serie perdió 60% de su audiencia en el demográfico de 18-49 años y más del 50% en espectadores totales. Eso es algo demencial, o sea, mucha banda. Luego AMC siguió tomando decisiones rarísimas. La muerte de Carl en temporada 8 es probablemente la más polémica de todas, porque Carl era literalmente el futuro del show. Todo el viaje de Rick giraba alrededor de él. Entonces, cuando Chandler Riggs sale de la serie por una mordida random, se siente como si le arrancaran el alma al proyecto. Luego se va Rick, Andrew Lincoln abandona el show en temporada 9 y su personaje es evacuado en helicóptero tras la explosión del puente. Y sí, ahí fue donde mucha gente definitivamente se bajó del barco, porque ya no era el mismo The Walking Dead, y aparte la guerra total contra Negan duró 2 temporadas completas, 2 años de televisión para una historia que en el cómic se resolvía muchísimo más rápido. Entonces la serie empezó a sentirse pesada, lenta, infladísima, y AMC seguía expandiendo el universo porque, claro, spin-offs. Y aquí quiero hablar de Fear the Walking Dead porque este caso me rompe el corazón. Las primeras 3 temporadas de Fear son buenísimas, especialmente la temporada 3. La serie, creada por Dave Erickson, tenía identidad propia, se veía diferente, se sentía distinta, tenía una vibra más caótica, más humana, más moralmente gris. Kim Dickens como Madison Clark estaba construyéndose como una protagonista súper peligrosa, y Frank Dillon como Nick era fácilmente de los personajes más interesantes de toda la franquicia. Pero entonces AMC despide a Erickson al final de la temporada 3, traen nuevos showrunners, meten a Morgan del show principal y todo cambia. Nick sale porque Frank Dillon no estaba de acuerdo con la nueva dirección creativa, y Madison aparentemente muere quemada salvando personas que apenas conocía. O sea, ¿qué? Y después Fear se convierte en una cosa rarísima. Globos aerostáticos con forma de cerveza, zombies radioactivos, una bomba nuclear explotando mientras personajes sobreviven escondidos debajo de un camión. Neta parecía parodia a veces, y duele más porque la temporada 3 de Fear honestamente estaba entre lo mejor que había producido la franquicia. Luego AMC siguió experimentando con más series. The Walking Dead World Beyond intentó hacer una historia de jóvenes creciendo en el apocalipsis, pero se sentía más como una preparación obligatoria para entender el regreso de Rick, y la recepción fue súper fría. La primera temporada tiene 38% en Rotten Tomatoes. Luego salió
salió Tales of the Walking Dead, una antología con loops temporales, episodios de comedia y cosas más experimentales que honestamente no odié la idea. Pero para ese punto la franquicia ya estaba súper desgastada porque ese es el problema cuando conviertes todo en contenido obligatorio. Eventualmente la gente se cansa y entonces pasó algo que jamás pensé decir. The Walking Dead volvió a ser bueno. Sí, de verdad, porque acá entra Angela Kang. Ella toma el control en temporada 9 y trae a los susurradores con Samantha Morton como Alpha. Y neta, Alpha daba muchísimo miedo sin necesidad de monólogos eternos. Hubo una recuperación creativa real, no de ratings, pero sí de calidad. Y eso eventualmente llevó a los nuevos spin-offs: The Walking Dead, Dead City con Maggie y Negan en Manhattan posapocalíptico, The Walking Dead, Daryl Dixon mandando a Daryl a Francia en una idea que sonaba ridícula, pero terminó funcionando bastante bien porque las temporadas son de 6 episodios y casi no hay relleno. Y finalmente The Walking Dead, The Ones Who Live, el regreso de Rick y Michonne. Y güey, aquí sí me pegó la nostalgia horrible porque la serie entiende algo que AMC olvidó durante años. No necesitas 1000 zombies, no necesitas suspensos eternos, no necesitas manipular a la audiencia cada semana. Necesitas personajes que la gente ame y actores que tengan química brutal. Danai Gurira incluso escribió el episodio 4 y honestamente se siente muchísimo más humano que gran parte de la franquicia moderna. El estreno tuvo 3 millones de espectadores y fue el estreno más grande de AMC desde 2018. Además tiene 88% en Rotten Tomatoes, la calificación más alta de toda la franquicia. Y eso me parece súper poético porque The Walking Dead literalmente reinventó el horror televisivo 2 veces, en 2010 y otra vez en 2024. Aunque sí hay algo bien irónico en todo esto. AMC pasó años construyendo el CRM en múltiples shows para resolver todo el conflicto en como 45 minutos al final. Entonces, incluso en su regreso más fuerte, la franquicia sigue teniendo esos vicios raros de ritmo, pero aún así, cuando Rick y Michonne finalmente se reúnen con Judith y RJ al final, sentí mucho porque más allá de los errores, las decisiones corporativas raras y las temporadas infladas, The Walking Dead sí marcó una generación completa de fans. Todos tenemos recuerdos con esta serie, todos tenemos ese personaje que nos destruyó, ese episodio que vimos en vivo, ese domingo esperando AMC, y creo que por eso duele tanto ver cómo cayó, porque no era cualquier show, era el show. Y pues nada, Amix, gracias por quedarte hasta el final. Si topaste alguna de estas etapas en tiempo real, cuéntame acá abajo cuál fue el momento donde tú sentiste que The Walking Dead empezó a perder el mundo. ¿Fue Glenn, Carl, Fer? Chisméame, quiero leerlos porque este fandom tiene muchísimo chisme acumulado desde hace años, no más que no se atreven a vomitarlo. Te quiero mucho, nos vemos en el siguiente video.